Bienvenidos al cuarto capítulo de Perlas Sefaradíes, el podcast producido por el Centro Cultural Sefarad de Argentina y essefarad.com, realizado por María Esther La Chuchi Sigüiner, quien escribe los textos además de hacer los relatos con su hermosa voz. El Centro Cultural Sefarad, a través del portal essefarad.com y a través de las redes sociales, en facebook.com/essefarad y en Twitter como @essefarad, ofrecen una gran cantidad de actividades y recursos para comprender el mundo sefaradí. Dichos, frases y expresiones, 3 elementos fundamentales en cualquier cultura y en especial en la cultura sefaradí. Hay mucho para hablar de estos pilares fundamentales de la cotidianeidad de las personas en el seno de sus comunidades, tanto históricamente como aún en el presente. Y por eso estos temas nos van a llevar 2 presentaciones, donde el podcast de hoy, número 4 de la serie de Perlas Sefaradíes, será la primera parte. Y la semana que viene, en el podcast número 5, completaremos este tema. Los dejo ahora con la protagonista, La Chuchi, y el podcast que lleva como título Dichos, frases y expresiones sefaradíes, primera parte. Buenas tardes, yuyucas. Nos volvemos a encontrar para dar una charla, en este caso, acerca de frases, expresiones y dichos en el habla castellana y de la Argentina. En las frases de un pueblo está inscrita una forma de expresarse, pero también a partir de ellas se puede bucear en los valores, en las actitudes y en las conductas de una sociedad. Se puede inferir toda una cultura. La imaginación, en la producción del instrumento de comunicación entre los hombres, el lenguaje, juega un papel muy relevante, ya sea por su carácter referencial, para nombrar la realidad y sus objetos, ya sea por su carácter simbólico, metafórico y analógico, para referirse a cosas o situaciones que exceden lo referencial y van más allá, intentando aludir, a veces con humor, otras con ironía, o bien con la figura de la sinécdoque, que sería señalar la parte por el todo, a hechos que sucedieron en el pasado, hechos puntuales, y que con los siglos fueron perdiendo el carácter referencial y permaneció, y permanece hasta nuestros días, la expresión desprendida de su contexto, el que fue quien le dio origen. Eso nos pone en la necesidad de hacer breves incursiones hacia atrás, arqueología del lenguaje podríamos decir, o bien hacia los diversos modos que adopta el lenguaje en un colectivo determinado. Sea en España o bien en Latinoamérica, y más específicamente en la Argentina, país que fue receptor de olas migratorias y cuyas lenguas varias fueron dejando sus rastros dialectales fusionados con lo local, tenemos una generosa cantidad de expresiones que hemos recogido. Algunas de ellas se pueden rastrear a partir de su etimología, sea el latín, el griego o lunfardo. En relación con este último, aclaremos que se trata de un modo de expresión vulgar, porteña de la Argentina, de zonas marginales, a veces delictivas, contaminadas con modismos italianos particularmente. Pasamos a mencionar expresiones que se usan y se filtran a diario en nuestra comunicación coloquial perfectamente. Ellos pueden ir desde lo más cotidiano hasta los que pertenecen a un espacio más restringido, de uso vulgar y grosero, generalmente por sus referencias a actos sexuales. Veamos los ejemplos. Amor con amor se paga. No hay mal que por bien no venga. Un clavo saca otro clavo. El que mal anda, mal acaba. Listo el pollo, pelada la gallina. Agua que no has de beber, déjala correr. No hay mal que dure 100 años.
echarle perlas a los chanchos. Al buen cazador no se le escapa la liebre. Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Pagar con la misma moneda. Pagar por los platos rotos, con las manos en la masa. Tener la vela. Ponerse las botas. Dormir la mona. Brillar por su ausencia. Meter la goma. Cantar los 40. Más conocido que la ruda. Bajar la caña. Bajar un cambio. Como pez en el agua. Como Pedro por su casa. La mar en coche. Pero la lista no se agota. Aquí tenemos otras expresiones de las cuales podemos dar cuenta de su procedencia. Veamos entonces, cuando decían no quiere más Lola, de alguna manera lo que se estaba diciendo es que esa persona no tenía ya fuerzas ni ganas por falta de fuerzas, estaba desganado física o psíquicamente. Ahora bien, ese o esa no quiere más Lola se refiere a una realidad del año 1875, cuando la fábrica Bagley producía unas galletas llamadas Lola. Por su buena calidad, los médicos las recomendaban hasta para los enfermos del hospital. Cuando algún paciente fallecía y los enfermeros veían pasar la camilla, decían, ese o esa no quiere más Lola. Otra expresión que es conocida, a todo chancho le llega su San Martín. ¿A qué refiere esto? El 11 de noviembre se festeja la fiesta de San Martín de Tours, sobre todo en Francia. Y luego se estableció esa fecha de una manera más oficial. Y era sabido que ese día se sacrificaba un chancho para festejar. De allí la expresión, a todo chancho le llega su San Martín. Otra expresión que tenemos acá para ver es le colgó la galleta. Veamos la expresión. ¿De dónde procede esto? Se emplea, por ejemplo, en la Vuelta al Día de 80 Mundos por Cortázar. Significa dar por terminada una relación amorosa, literalmente. También significa dejar plantado a alguien, despedir, echar de un empleo o expulsar. Pero lo curioso es que proviene del lenguaje militar. Galleta sería el disco con que se sustituyó el pompón en el chacó o morrión militares, que son los sombreros que usan tipo granaderos, y que llevaba en la parte anterior el número del regimiento, de manera que colgar la galleta sería una expresión usada para pedir el retiro o la separación de la fuerza armada. Otra expresión que a diario se suele usar es estar en la cuerda floja. Curiosamente, no tiene que ver con la cuestión circense. Procedía antiguamente de los procesos judiciales. Los sumarios judiciales se unían mediante una cuerda que se insertaba en cada una de las hojas del sumario. La expresión refiere a que el sumario o expediente estaba abierto, es decir, estaba en la cuerda floja. Veamos otra expresión conocida bastante, lamentablemente, como poner los cuernos. Poner los cuernos o cornudo se refiere a alguien que engaña o a quien sufre una infidelidad por parte de su pareja. El origen procede del francés antiguo,
proviene de la palabra cocu, que representa a una especie de ave. Las hembras ponen sus propios huevos en los nidos de otros aves, quienes, engañadas, crían los polluelos ajenos. De ahí, desde la antigüedad, se reutiliza cornudo para designar a quien ha sido engañado. Poner los cuernos se refiere al individuo que es infiel y pone los cuernos al engañado. Algunas fuentes nos indican que, al parecer, el origen de la expresión poner los cuernos se lo debemos a los vikingos, pues los jefes de las aldeas o poblados tenían una especie de derecho de pernada sobre las mujeres de su territorio, es decir, podían mantener relaciones con cualquiera de las allí presentes sin ningún tipo de compromiso. Cuando esto ocurría, el jefe colocaba en la puerta de la casa su casco, adornado por los cuernos típicos, de manera que nadie se atreviese a importunar. Otras fuentes cuentan la misma historia, pero con los nobles británicos como protagonistas y una ornamenta de ciervo en las puertas de la casa. En el libro del Buen Amor del arcipreste de Hita se relata la historia de un pintor que tenía que viajar durante 2 años. Él estaba casado y antes de partir le pinta a la esposa un cordero bajo el ombligo. Durante ese tiempo, la esposa le es infiel con otro pintor. Y ese cordero que ella tenía pintado en su vientre se va borrando. Entonces, el pintor le pinta un carnero. Cuando regresa el esposo y observa que en vez del cordero que él había pintado apareció un carnero, le preguntó a la esposa qué había sucedido. Y ella muy tranquilamente le dijo, es que el cordero ha crecido y ahora es un carnero. Otra expresión es la que responde a una frase coloquial de agárrate, Catalina. ¿Qué significa esto, agárrate, Catalina? Hay una leyenda de los años 40 que dicen que una familia circense trabajaban en los trapecios y la menor de ellos era Catalina. A pesar de la tragedia sufrida por su abuela, por su madre, que habían sufrido un accidente en los trapecios, ella siguió trabajando en el circo. Y era así la situación que cuando aparecía en público, la gente se levantaba y le gritaba, agárrate bien, Catalina. Esto quedó casi como una frase para querer decir que si vas a emprender alguna acción, tenés que tomar las máximas precauciones para evitar accidentes. Lamentablemente, Catalina no murió por un accidente en el trapecio, sino que fue interceptada por una bala del hombre que disparaban del cañón. Otra expresión muy interesante es la que tiene que ver con lo que ponen las manos en el fuego. Ponerla o poner las manos al fuego. Esta expresión manifiesta un respaldo total, es dar fe de la valía personal de una persona empeñando la palabra por ella. El origen de esta expresión, poner la mano en el fuego, lo hallamos en la antigua costumbre o ritual de determinados pueblos que se sometían al juicio de Dios, o también llamado ordalía, una institución jurídica germánica medieval, pagana, que literalmente obligaba al acusado a poner las manos al fuego para así demostrar su inocencia, si el fuego no le hacía daño. El juicio de Dios no era solo conocido en el orbe occidental, pagano o cristiano. Los tribunales de la Inquisición hicieron mucho uso de este juicio juicio divino, juicio de Dios,
sobre todo en los casos en que había que demostrar la acusación de brujería contra alguien. Se aplicaban diversas modalidades: poner ambas manos en el fuego, caminar descalzo sobre una reja de arado al rojo vivo, meter la mano en un guante de armadura al rojo vivo, o sostener un hierro candente mientras daba 9 pasos sosteniéndolo. La inocencia culpabilidad se determinaba según las consecuencias sufridas en la prueba, que generalmente era de quemaduras graves. Ello se interpretaba como que Dios había hablado, que el reo o la rea era culpable, y en consecuencia se lo ejecutaba. La palabra ordalía es una palabra inglesa, ordeal, que quiere decir juicio o dura prueba. A partir de la recepción del derecho romano en el siglo XII, las ordalías fueron sustituidas por la tortura. Hay otro dicho que tenemos acá, que es: lo salvó la campana. Esto expresa que alguien se salvó en el último momento de morir. En el siglo XVI, en los países nórdicos, debido al clima tan frío, la población se excedía en el consumo de bebidas alcohólicas. Tomaban en tazas de lata, y esa bebida se contaminaba con un material tóxico del metal que podía causar un estado de catalepsia, y el sujeto quedaba inerte, como muerto. La familia lo velaba primero, veía si se despertaba o no, y de todas maneras terminaba enterrándolo. Pero hubo casos en que lo hicieron estando aún vivo, por error. De ahí que surgió la idea de colocar una cuerda en la muñeca del cadáver conectado al exterior con una campana, de modo que si se despertaba podían oír la campana y así salvarlo. Otra de las expresiones es la chancha y los 20, dicho popular campesino. ¿Qué significa? Cuando una persona ha hecho un trato y a una determinada cantidad de pago, y llegado el momento de concretar la operación, se muestra disconforme, se queja y pide y exige que le den algo más. O sea que su ambición no se conforma con la chancha, sino que pretende también los 20 chanchitos. La expresión no tiene gollete o gollete tiene que ver con la palabra gollete, que es garganta o cuello de una botella. Decir que algo no tiene gollete está señalando que si no tiene cuello, está sin cabeza, le falta cordura y es carente de toda razón. Por eso algo que no tiene gollete es un argumento al que no se le encuentra algo razonable. Veamos ahora la expresión pagar el pato. Esta expresión, pagar el pato, en España, durante la Inquisición, los judíos debían pagar un tributo por la posesión de la Torá. A ese tributo se lo llamó pacto o Torá. Sucedía que a veces estaban obligados indebidamente quienes convivían con los judíos o eran confundidos con estos. Como el pueblo pronunciaba pato y no pacto, el dicho pagar el pato quedó asociado definitivamente con esa ave. El sentido que se entiende de este dicho es pagar las culpas ajenas, las consecuencias de un hecho al que se es ajeno. Vamos a ver ahora un término que tiene una historia también y que me llevó a mí a investigar
a partir de un trabajo realizado sobre la última comedia que escribió Cervantes, que era El Rufián Dichoso. En esa comedia, Cervantes habla de un personaje que es hijo de un tabernero y a quien un inquisidor lo toma bajo su responsabilidad para ayudarlo a educarse y a crecer más saludablemente que en la condición humilde de donde su familia procedía. En esta comedia había un pasaje que me llamó la atención y que decía lo que vamos a ver ahora. El personaje, que es Cristóbal de Lugo, luego va a México y en México va a tomar los hábitos, se va a enmendar y cuando está él en México lo viene a visitar su padrino y él le dice que le va a mandar saludos a su padre, no es muy efusivo cuando lo dice, y el inquisidor le responde que hará por su padre todo lo que pueda necesitar. Antes de viajar a México, en un momento dado en la jornada primera, el personaje, el rufián, que en realidad no cometía actos demasiado graves, solo era el ambiente ampesco en el que él se movía, queda reflexionando y dice lo siguiente: que solo me respeten por mi amo y no por mí, no sé esta maravilla, mas yo haré que salga de mí un bramo que pase de los muros de Sevilla. Cuelgue mi padre de su puerta el ramo, despoje de su jugo a Manzanilla, conténtese en su humilde y bajo oficio que yo seré famoso en mi ejercicio. Estos versos, donde alude al bajo oficio de su padre, de tabernero, y aparte a esta mención cuando dice cuelgue mi padre de su puerta el ramo, ¿a qué se refiere? Los taberneros y los mesoneros vendían vino por menor, vendían vino al ramo. Y para señalar que esa era una taberna, colgaban un ramo en la puerta. En muchos casos sucedía que en estas circunstancias había mujeres que ejercían la prostitución y si vendían el vino, de alguna forma ponían en las puertas un ramo. O sea, que por alusión a la costumbre de colgar un manojo de ramos, como muestra en las puertas de las tabernas, ellas, de alguna manera, fingiendo tener taberna, ponían ramos en su puerta. De allí el término ramera, que se va a conocer a partir de 1490. Y para terminar con la reunión de hoy, hay otro dicho que es conocido, que de alguna manera lo hemos mencionado, y se refiere a se tomó las de Villadiego, con una variante, se tomó las calzas de Villadiego. Tomarse las de Villadiego es una expresión muy antigua y popular en castellano para referirse al hecho de huir, salir a escape de algún sitio o desentenderse de una situación a toda prisa, sin ánimo de regresar, o para referirse al acto de largarse de improviso sin decir nada ni dar explicaciones. Por eso decimos tomar las de Villadiego. Esta expresión aparece en la Celestina de Fernando de Roja y debió de ser muy popular, ya que la encontramos frecuentemente en nuestros clásicos.
La utiliza Cervantes al describir el momento en que el barbero es derribado de su asno por Don Quijote. Cito: puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego. En La Gran Sultana, también Cervantes emplea otra variante: pondré pies en polvorosa y tomaré las calzas de Villadiego. Existen diversas teorías sobre el origen de esta expresión, pero la más aceptada es la que la relaciona con las persecuciones de judíos en la Edad Media. Villadiego era centro de comercio y atrajo a numerosos judíos desde el siglo X, creándose una comunidad judía. Eran pecheros del rey, es decir, le pagaban un impuesto especial, pecho, del que estaban exentos los nobles. Se sabe que en 1292 su judería tributó 17.307 maravedíes y que había arrendadores de los tributos del rey, por lo que se cree que esta comunidad debía de ser muy importante y sus impuestos también. Así que en plena época de persecuciones antisemitas, el rey Fernando III el Santo, para no ver mermadas sus arcas, otorgó una carta encomienda en 1223, prohibiendo su apresamiento y señalando penas para los que hicieran daño o sometieran a vejaciones y maltrato a los judíos. La carta fue ratificada por su hijo, Alfonso X el Sabio, lo que supuso largos años de tranquilidad bajo el fervor real. Villadiego pasó a ser una ciudad refugio para los judíos, y tomaban las de Villadiego al menor síntoma de persecución en otras ciudades. Allí debían vestir unas calzas amarillas, identificándose así como protegidos del monarca. De ahí la variante: tomar las calzas de Villadiego. Todo esto acabó en 1492, cuando fueron expulsados todos los judíos de España por el decreto de los reyes católicos Fernando e Isabel. Son pocos los vestigios del pasado judío de Villadiego. El convento agustino de San Miguel se levanta sobre los terrenos que ocupaba el barrio judío. El recinto de la judería quedaba delimitado por muros que aún hoy se conservan en parte, y la iglesia se levantó sobre la sinagoga. Curiosamente, sobre la puerta del convento, en un lugar que fue refugio para los judíos, aparece actualmente la estatua de San Miguel pisoteando a uno de ellos. Esta es una paradoja de la historia. Con esto doy por finalizada la charla del día de hoy y espero que les haya sido de su gusto. Este fue el cuarto capítulo de Perlas Sefaradíes, el podcast del Centro Cultural Sefarad de Argentina y essefarad.com. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los esperamos en nuestro próximo podcast, en el que escucharemos la segunda y última parte de dichos, frases y expresiones sefaradíes.